Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy, la verdad, tenemos un reto. Fascinante, sacar la esencia de, bueno, casi una biblioteca entera de conocimiento clave. Uf, sí. Tenemos aquí extractos de textos fundamentales de álgebra, geometría, cálculo, análisis numérico, ecuaciones diferenciales, estadística y física. Vamos, como tener los pilares de la ciencia moderna delante. Efectivamente. Y la idea no es solo, digamos, hacer una lista de conceptos. Es buscar las conexiones, ¿no? Esas ideas que de repente te iluminan cómo se atan estos campos que parecen tan distintos. Entiendo. Queremos sacar las pepitas de oro. O sea, ofrecer una comprensión rápida pero con chicha, ¿sabes? Ideal para quien quiere entender el panorama general sin volverse loco con cada detalle. A ver cómo las mates nos dan un lenguaje común para todo. Suena ambicioso, sí. Pues empecemos por abajo, por los cimientos. El álgebra, que yo creo que muchos asociamos al famoso álgebra de Baldor. Claro, un clásico. Recuerdo esos productos notables como la diferencia de cuadrados, a cuadrado menos b cuadrado es a más b por a menos b. Eso sale por todas partes, ¿verdad? Por todas partes, ¿sí? Y la factorización, el MCD, el MCM, conceptos que te estructuran la cabeza, vamos. Totalmente. Son como las reglas del juego. Y esa estructura lógica se ve todavía más clara en la geometría. Si piensas en los elementos de Euclides, que se mencionan en varios textos que tenemos. Ajá. Todo parte de definiciones súper precisas, que es un punto, una línea, un plano, y axiomas, esas verdades que damos por sentadas, digamos, que no se demuestran. Es que es fascinante cómo sobre algo tan mínimo se monta un edificio lógico enorme. La rigurosidad empieza ahí. Es increíble pensar que esos postulados de hace, ¿qué? ¿Más de 2000 años? Sí. Sigan siendo la referencia. Pero a ver, ¿cómo se conecta esa geometría tan pura de regla y compás con el álgebra de las ecuaciones? Pues ahí está una de las grandes revoluciones, ¿no? La geometría analítica. La vemos en los textos de Vázquez y Santiago, y en otros. La idea clave, que se asocia a Descartes, aunque ya Oresme en el siglo XIV hacía cosas parecidas. Ah, sí. Visualizaba relaciones funcionales, sí. La idea es usar números, coordenadas, para describir puntos y figuras. Los ejes cartesianos, ¿no? El eje X, las abscisas, el eje Y, las ordenadas. Y un punto P es PXY. De repente, un punto son dos números. Exacto. Y con eso, por ejemplo, la distancia entre dos puntos, P1 y P2, pues se calcula con el teorema de Pitágoras. La raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Álgebra pura. Ahí está. Álgebra pura para algo geométrico. Y esto no es solo una herramienta para calcular, ¿eh? Es un cambio de concepto. Te dice que el espacio, las relaciones en el espacio, tienen una estructura algebraica por debajo. Claro. Puedes traducir problemas de geometría a ecuaciones, resolverlas y traducir la solución de vuelta a geometría. O al revés. Esa dualidad es, potentísima, y está en casi todo lo que viene después en mates y física. Vale. Hemos unido álgebra y geometría. El siguiente paso lógico parece ser describir el cambio, el movimiento. Y eso nos lleva directos al cálculo, ¿verdad? Los textos de Stewart, Thomas, Rogowski, todos apuntan ahí. Sin duda, el cálculo es, básicamente, el estudio matemático del cambio continuo. Hay dos ideas clave, que son casi como dos caras de la misma moneda, la derivada y la integral. Ajá. La derivada, así, intuitivamente, mide cómo de rápido cambia algo en un instante. Si piensas en la gráfica de una función, la derivada en un punto es la pendiente de la recta tangente, la que mejor se pega a la curva en ese punto. Que se usa en física para la velocidad instantánea, ¿no? Justo. Lo vemos en física básica. Y la integral, por otro lado, que se suele explicar como el área bajo una curva. Sí, pero creo que es algo más, ¿no? Como una acumulación o algo así. Precisamente, justo eso. La integral permite sumar contribuciones pequeñitas, infinitesimales, para tener un total acumulado. El área bajo la curva es el ejemplo visual, pero sirve para calcular volúmenes, masas, trabajo. Vale. Y aquí viene la joya. El teorema fundamental del cálculo, que Stewart explica muy bien. Nos dice que estas dos ideas, la tasa de cambio instantáneo, derivada, y la acumulación total, integral, están íntimamente relacionadas. Son operaciones inversas. O sea, una deshace lo que hace la otra. Claro. Y esto es lo que te permite, por ejemplo, saber cuánto se ha movido un objeto si conoces su velocidad en cada instante. Integras la velocidad y tienes el desplazamiento. Newton y Leibniz, las figuras clave aquí, claro.
Y vemos ejemplos, como el movimiento de un proyectil que menciona Giancoli, una bola que lanzas hacia arriba. Exacto. Su velocidad cambia todo el rato por la gravedad. Stewart usa ecuaciones paramétricas para describir dónde está x, y en cada momento. Todo esto es cálculo puro y duro. Exacto. La velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Y la aceleración, que en este caso es la gravedad, es la derivada de la velocidad. Si sabes la aceleración, integras una vez y tienes la velocidad. Integras otra vez y tienes la posición. Es el ejemplo perfecto de cómo el cálculo describe el mundo. Pero claro, las funciones que describen cosas reales pueden ser súper complicadas. ¿Cómo se apaña uno con eso? He visto referencias a los polinomios de Taylor en Oses y Stewart. Son como una especie de apaño, de aproximación. Justamente, la idea de los polinomios de Taylor es brillante y súper útil. A ver, un polinomio es una función fácil, ¿no? Sumas y potencias de x. Pues Taylor te dice que si una función es bastante suave, o sea, tiene suficientes derivadas, puedes aproximarla cerca de un punto con un polinomio. Ah, vale. Los coeficientes de ese polinomio dependen de las derivadas de la función original en ese punto. Cuantos más términos pongas, más derivadas uses, mejor será la aproximación en esa zona. Es como hacerle un doble polinómico a la función, pero solo localmente, ¿entiendes? Ostras, eso suena muy potente. Y siempre funciona. Bueno, funciona si la función cumple ciertas condiciones, de continuidad y derivabilidad, como explica Stewart cuando habla de tipos de discontinuidades. Y, súper importante, hay que saber qué error cometes al cortar el polinomio. Claro, no vale aproximar a lo loco. Exacto. El resto, que Oses menciona en varias formas, Lagrange, Cauchy, integral, te da una idea de ese error, te lo acota. No es una aproximación a ciegas, puedes controlar la precisión, y eso es fundamental en la práctica y en el análisis numérico. Entendido. Hemos pasado de describir cosas quietas a describir el cambio con el cálculo en una dimensión. Pero el mundo tiene más dimensiones. ¿Cómo describimos, por ejemplo, una fuerza que tiene magnitud y dirección? Ahí es donde entran los vectores. Son fundamentales, tanto en mates como en física, como vemos en física básica y en Estrada-Cassir. Un vector no es solo un número, es, digamos, un objeto matemático con magnitud, longitud y dirección y sentido. Las flechas, vamos. Claro. Son perfectos para representar desplazamientos, velocidades, aceleraciones, fuerzas, un montón de cosas. Y podemos operar con ellos. Sumarlos, la resultante, que Thomas dibuja con la regla del paralelogramo, multiplicarlos por un número, un escalar, que les cambia el tamaño. Y luego hay dos productos raros entre vectores, el escalar y el vectorial, que detalla Estrada-Cassir. Pero, ¿cuál es la diferencia clave? A ver, el producto escalar de dos vectores te da un número, un escalar, como dice el nombre. Mide, en cierto modo, cuánto apunta un vector en la dirección del otro. Sirve para calcular el trabajo que hace una fuerza, por ejemplo. Vale. En cambio, el producto vectorial de dos vectores, esto en 3D, te da otro vector. Y ese vector nuevo es perpendicular a los dos originales. Su tamaño, su magnitud, tiene que ver con el área del paralelogramo que forman. Es clave para el momento angular o la fuerza magnética sobre una carga que se mueve. Las aplicaciones en física parecen inmediatas, sí. Giancoli y física básica los usan para analizar fuerzas en bloques, planos inclinados, Estrada-Cassir y Giancoli para describir trayectorias curvas, donde la velocidad y la aceleración son vectores que van cambiando. Y esto nos abre la puerta al cálculo vectorial, que es como llevar las ideas de derivada e integral a funciones de varias variables y a campos vectoriales. Estrada-Cassir distingue bien entre campos escalares, como la temperatura en una habitación, a cada punto le das un número, y campos vectoriales, como la velocidad del viento, a cada punto le das un vector. Entiendo. Para ver cómo cambian estas funciones de varias variables, usamos las derivadas parciales, que mencionan Estrada-Cassir y Rogowski. Es ver cómo cambia la función si te mueves solo en una dirección, en X, en Y o en Z. Y he visto el símbolo S, el gradiente, delta F. ¿Qué representa exactamente? El gradiente de un campo escalar, delta F, que Rogowski explica muy bien, es un campo vectorial. En cada punto el vector gradiente te dice en qué dirección aumenta más rápido el campo escalar y su tamaño te dice cómo de rápido aumenta. A ver. Imagina un mapa de temperaturas. El gradiente en un punto te dice hacia dónde tienes que ir para calentarte más rápido. Es un concepto súper importante en optimización y en física. Por ejemplo, la fuerza eléctrica viene del gradiente del potencial eléctrico.
También aparecen conceptos como integrales de línea y de superficie en Thomas y Rogawski. ¿Y eso para qué sirve? Pues mira, la integral de línea generaliza la integral normal. Te permite sumar los valores de un campo, escalar o vectorial, a lo largo de una curva. Imagina calcular el trabajo que hace una fuerza variable a lo largo de un camino curvo, o la circulación de un fluido alrededor de algo. Vale. Y la integral de superficie hace lo mismo, pero sobre una superficie en el espacio. Un uso típico es calcular el flujo de un campo vectorial, o sea, cuánto atraviesa la superficie, como el agua a través de una red o el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, que es la ley de Gauss. Y supongo que, igual que en cálculo normal, habrá teoremas que conecten estas integrales. El teorema de Green, que mencionan Thomas y Rogawski, parece importante. Lo es. Relaciona una integral de línea alrededor de una curva cerrada en el plano con una integral doble sobre la región que encierra esa curva. Es sorprendente, ¿eh? Conecta algo que pasa en el borde, la integral de línea, con algo que pasa dentro, la integral doble. Curioso. Y hay versiones en 3D, el teorema de Stokes y el de la divergencia, que son, pilares del electromagnetismo y la mecánica de fluidos. Además, para describir cómo se mueve algo en el espacio, Thomas introduce el triedro móvil TNB, tangente, normal, binormal. Es como un sistema de coordenadas chiquitito que viaja con la partícula por la curva y te dice cómo se tuerce y se gira. ¡Qué bueno! Y a veces, como dice Strada-Cassir, usar coordenadas cilíndricas o esféricas simplifica muchísimo los problemas si tienen la simetría adecuada. Vale, y con todo este arsenal matemático, ya podemos empezar a modelar fenómenos complejos del mundo real, ¿no? Aquí entran las ecuaciones diferenciales, el tema central de Thiel. Describen cómo cambian las cosas según su estado actual. Exacto. Son el lenguaje natural para modelar cómo evolucionan los sistemas. Thiel presenta ejemplos clásicos. El crecimiento de poblaciones, que a veces se frena por falta de recursos. La ecuación logística, que también sale en Stewart. Las oscilaciones de un sistema masa-resorte, fundamental en vibraciones, también en Young-Hawley. Cómo se transmite el calor en un objeto, o las vibraciones de una cuerda. ¿Y cómo se resuelven? Phil menciona varios métodos. Separación de variables, buscar soluciones como series de potencias o usar transformadas como la de Laplace. Esta última parece útil para problemas con cosas que empiezan de golpe, ¿no? Como encender un interruptor, usando la función escalón unitario. Sí, la transformada de Laplace es como un truco. Convierte la ecuación diferencial en un problema de álgebra, que suele ser más fácil. Pero, claro, la realidad es que muchas ecuaciones diferenciales, sobre todo las no lineales o las de sistemas muy complejos, no tienen una solución exacta que puedas escribir con funciones normales. Ajá. Y aquí es donde el análisis numérico se vuelve crucial, como se detalla en el texto de Oses. Si no hay solución exacta, buscamos una aproximada. Desde pi, desde Arquímedes hasta algoritmos modernos como el BBP, como ejemplo de esta necesidad de aproximar. Y al trabajar con números en un ordenador que tienen decimales finitos, aparece el problema del error. El ejemplo de Oses con 100 por raíz de 2 por raíz de 3 es... vaya tela. Es revelador, sí. Pequeñas imprecisiones en los factores, 1,41 en vez de raíz de 2, 1,73 en vez de raíz de 3, llevan a un resultado 243,93, cuyo entero más cercano, 244, es incorrecto. El valor real es casi 245. El error de redondeo se propaga. Es un punto crítico, desde luego. El análisis numérico estudia cómo se propagan estos errores y cómo diseñar algoritmos para minimizarlos. La precisión, cuantos decimales y las cifras significativas son clave. Para encontrar raíces de ecuaciones f de x igual a 0, Oses describe métodos iterativos como Newton-Raphson, que usa la tangente para ir acercándose, o el método de la secante. Para ecuaciones diferenciales ordinarias, las EDOs, el método de Euler, que también está en Stewart, es el más simple, aunque luego hay otros mucho mejores. Y para resolver sistemas de ecuaciones lineales AX igual a B que salen por todas partes, ¿no? Desde circuitos a estructuras, modelos económicos. Oses insiste en que la eliminación de Gauss es mucho más eficiente que calcular la inversa de la matriz A. Sí, calcular la inversa es muy costoso computacionalmente y numéricamente menos estable. La eliminación gaussiana es el método estándar, Oses también introduce un concepto importante, aunque un poco sutil: el condicionamiento de un sistema. El condicionamiento. Un sistema mal condicionado es uno donde pequeños cambios en los datos, la matriz A o el vector B, pueden provocar cambios enormes en la solución X.
Es un poco delicado, porque si no te das cuenta, te puedes fiar de un resultado que en realidad no vale nada. Detectar y manejar esto es clave. Hemos hablado de modelar sistemas deterministas. Pero, ¿qué pasa con la incertidumbre, la variabilidad, los datos? Aquí entramos en probabilidad y estadística, basándonos en Rincón y en Introducción a la probabilidad. Un cambio de perspectiva fundamental, sí. Pasamos de buscar soluciones exactas o aproximadas a describir y cuantificar la incerteza, y a sacar patrones de montones de datos. Rincón empieza clasificando variables, cualitativas categorías versus cuantitativas, números, y estas últimas en discretas, que se cuentan, o continuas, que se miden. Luego vienen las medidas para resumir los datos, las de localización, ¿dónde está el centro? Media, mediana, moda. ¿Y la lección importa? No. La media es sensible a valores muy raros, la mediana no tanto. Justo. Y las de dispersión, ¿cómo de esparcidos están? Varianza, desviación estándar, rango. Rincón también explica cómo agrupar datos en tablas de frecuencias usando clases y marcas de clase. Vale, La base teórica es la teoría de la probabilidad, que se formaliza con los axiomas de Kolmogorov que se mencionan en Introducción a la probabilidad. Y un resultado clave, casi filosófico, es la ley de los grandes números, que sale en Rincón y en el libro de las matemáticas. ¿qué dice? Pues básicamente que si repites un experimento aleatorio muchísimas veces, la frecuencia con la que sale un resultado se acerca cada vez más a su probabilidad teórica. Es lo que justifica, por ejemplo, que las compañías de seguros puedan hacer predicciones. Y para analizar relaciones entre variables, Rincón introduce la covarianza y el coeficiente de correlación. Miden la fuerza de la relación lineal entre dos variables. Pero hay una advertencia crucial. Exacto. Ojo. Correlación no implica causalidad. Que dos cosas varíen juntas no significa que una causa la otra. Piénsalo. Puede haber una tercera cosa que afecte a las dos o ser pura casualidad. Es uno de los errores de interpretación más típicos que hay. ¿Entendido? Rincón también habla de la asimetría, si la distribución está torcida hacia un lado, y de herramientas para visualizar. Histogramas, polígonos de frecuencia y los gráficos QQ, que son muy útiles para ver si tus datos se parecen a una distribución teórica conocida, como la normal, la campana de Gauss. Y menciona el software R, que hoy en día es el estándar en muchísimos campos para hacer estadística. Entendido. La estadística descriptiva nos ayuda a entender los datos que tenemos y se apoya en la probabilidad para luego hacer inferencias sobre grupos más grandes. Ahora, conectemos todo esto. ¿Cómo se aplican estas herramientas matemáticas tan potentes en la física? Usando a Feynman, Giancoli y física básica. Pues es que la conexión es total. Históricamente, gran parte de las matemáticas que hemos visto se desarrollaron justo para resolver problemas de física. En mecánica, las leyes de Newton, que Giancoli y física básica explican y aplican a problemas de bloques, planos inclinados, de todo, son ecuaciones diferenciales de segundo orden. Claro. La ley de gravitación universal de Newton, que sale en Giancoli, junto con las leyes de Kepler, que también menciona Stewart, describe cómo se mueven los planetas con una precisión increíble usando cálculo y vectores. Y los conceptos de energía cinética, potencial, y su conservación, Giancoli, física básica, y también el momento lineal y angular y su conservación en choques, Giancoli, son principios fundamentales que se expresan con matemáticas. El equilibrio estático, física básica, exige que la suma vectorial de fuerzas y de momentos sea cero. Si pasamos al electromagnetismo, Feynman es una guía excepcional. La ley de Gauss relaciona el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada con la carga que hay dentro, usando una integral de superficie. Explica trucos ingeniosos como el método de las imágenes para simplificar problemas de campos cerca de conductores. Sí, eso lo vi. Analiza la energía guardada en el campo electrostático, incluyendo el detalle de la energía infinita de una carga puntual ideal, que es un poco peliagudo. Describe las ondas electromagnéticas, luz, radio, como soluciones de las ecuaciones de Maxwell. Analiza circuitos con bobinas y condensadores usando ecuaciones diferenciales y números complejos, la impedancia. Incluso toca temas avanzados como los modos resonantes en cavidades. Feynman también baja a fenómenos concretos, como explica lo de los rayos, cómo van a saltos o cómo se comportan los materiales dieléctricos. Y hace analogías súper inesperadas, como entre el flujo de fluidos sin rotación y la electrostática. Es un maestro conectando ideas, la verdad. Totalmente. Y la física nos obliga a refinar la intuición.
Giancoli explica muy bien por qué los astronautas en órbita sienten ingravidez. No es que no haya gravedad, es que están cayendo constantemente alrededor de la Tierra. Ah, claro. Feynman insista mucho en la idea revolucionaria de que la energía no está solo en las cargas, sino que está almacenada en el propio campo eléctrico que la rodea. Y las ecuaciones de Maxwell, aunque Feynman las trate a menudo en casos estáticos, sin variar en el tiempo, son la gran unificación del siglo XIX. Muestran que electricidad, magnetismo y luz son caras de la misma moneda, descritas por un conjunto de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales acopladas. Vaya viaje. Desde los axiomas de Euclides hasta las ecuaciones de Maxwell, pasando por el cálculo, las aproximaciones numéricas, la estadística, parece que hemos montado un mapa conceptual enorme. Es que lo es. Hemos viajado por siglos de desarrollo intelectual, viendo cómo las matemáticas no solo dan herramientas para calcular, sino un lenguaje preciso y potente para formular y resolver problemas en campos superdiversos. Quizá la reflexión final es sobre esta simbiosis, ¿no? ¿A qué te refieres? A cómo la necesidad de describir el mundo físico empuja el desarrollo de las matemáticas y a su vez las nuevas ideas matemáticas permiten entender el universo más profundamente. Es casi mágica esta irrazonable eficacia de las matemáticas, como dijo Wigner. Una eficacia que sigue sorprendiendo, desde luego. Queda para la reflexión personal esa belleza y esa interconexión tan profunda que hemos visto hoy entre todas estas disciplinas clave. Y uno se pregunta, ¿qué pasaría si aplicáramos la idea de campos vectoriales o el análisis de datos a áreas completamente inesperadas de nuestra vida o de nuestro conocimiento? Las herramientas, bueno, ahí están.